Yo sé que usted los ha visto, yo sé que usted también se ha informado acá con nosotros en Telediario El Amanecer sobre los Terrian. ¿Recuerdan ustedes que hace algunas semanas les hablamos que esto había iniciado en Argentina? Después también hablamos que se pasó a México y que incluso hubo una convocatoria en el municipio de Amatitlán para reunión de los Terrian, aquellas personas que se sienten como identificadas con un animal y que incluso pues algunos utilizan máscara, pero ha llamado la atención que conforme pasa el tiempo, pues las personas actúan como si fueran estos animales. Pero ¿por cuánto tiempo, dirá usted? ¿Qué es lo que hacen realmente? Y también vamos a hablar sobre este grado emocional, porque es muy importante también lo mental. Por eso es que tenemos a la licenciada, la psicóloga Claudia Cuyum. Mucho gusto de tenerla acá. Gracias. Buenos días a Telediario, a toda la audiencia. Y gracias por este espacio para hablar de este tema que es actual y que está causando preocupación en los padres de familia, pero también a nivel social. Así es, licenciada. Si quiere vamos a empezar a hablar rápidamente porque nos interesa su punto de vista profesional. Obviamente nosotros podemos ver, juzgar, criticar, hablar lo que sea, pero también es importante respetar a cada persona. Eso es muy valioso en la vida de los seres humanos y por eso es que queremos hablar con una experta. Licenciada, cuénteme un poco, ustedes a nivel de colegas me imagino que han hablado sobre este tema porque es algo nuevo, no es algo que tenga tiempo esto de los Terrian, ¿no? Sí, es un fenómeno reciente en su manifestación, sin embargo, y sí, hemos hablado con colegas, nosotros como doctores o como magísteres o licenciados en la ciencia de la conducta, nunca trabajamos solos. Es decir, cuando hay un caso específico nos reunimos para estudio de casos o de temas. Y este ha sido un tema ya respaldado psicológicamente y con todo ese respaldo estoy aquí. Les doy gracias por ello. Bueno, ¿en qué etapa se manifiesta esto? Esto es un fenómeno simbólico. Esto quiere decir que en la etapa de la adolescencia, los adolescentes buscan identidad. Y esto quiere decir, la pregunta que se hacen ellos es ¿quién soy? ¿Y con qué me identifico? En el caso de los Terrians, los adolescentes se identifican simbólicamente con un animal. Voy a poner el ejemplo de un lobo. Bueno, yo soy como lobo, dirán ellos, ¿pero por qué? Porque soy independiente, porque cuido a mis lobitos, porque soy fuerte, porque soy solitario, y eso es a lo que llamamos un nivel simbólico. El Terrian per se no se reconoce como un animal mentalmente, sino que es el símbolo. Por eso es que en este momento no está catalogado como una enfermedad o patología dentro de los manuales diagnósticos, tanto del DSM-5 o del 610, que son, o 611 actualmente, que son los manuales donde nosotros nos regimos para poder ver criterios que avalen esto como una patología. Pero sí es un fenómeno identitario que busca, obviamente, el ser, el self se dice en psicología, que quiere decir el yo del adolescente o esa parte de que llamamos nosotros ego comúnmente, pero que es un periodo que puede ser transitorio, pero que también puede indicar patología futura en ciertos casos, Karen. Por ejemplo, si la persona tiene delirios, si la persona pierde contacto con la realidad, si la persona se aísla y, por supuesto, si la persona ya no es funcional, tanto académicamente como socialmente, ni familiarmente, entonces ya tenemos que recurrir inmediatamente al psicólogo y al psiquiatra para estudiar el fenómeno, porque ya no se denominaría Terrian solamente como un fenómeno, sino que entraría la duda de qué patología está manifestándose en esa persona. Licenciada, nosotros hemos visto esas reuniones de grupos que se hacen, por ejemplo, la que ocurrió allá en Argentina y que también hemos visto en otros países, pero yo creo, porque nunca he ido, no he participado, que solo son reuniones de momento, como usted dice, ellos siguen su vida normal, porque como dicen, todos los extremos son malos. Entonces, sí, esto es lo, digamos, que entra dentro de lo normal que hacen ellos. Bueno, recuérdense que en la etapa de la adolescencia también una de las necesidades fundamentales es el sentido de pertenencia. Y reunirse en estos lugares les hace saber que internamente, como una necesidad emocional, yo pertenezco a estos
que se llaman terriers, que nos identificamos con un lobo, con un conejo, con un pajarito, con lo que fuese. Y entonces eso lo que da es ese sentido de pertenencia. ¿Cuándo? En la etapa vital del desarrollo de la adolescencia, pero también puede ser, si estudiamos un poco más, cuando hay carencias. ¿Carencias de qué? Cuando hay De una... afecto. Sí, correcto, muy bien, una carencia emocional con los padres, una falta de inclusión y de pertenencia a un grupo, porque el grupo en estas edades se vuelve más importante que la familia. Entonces hay una necesidad de pertenecer a ellos. No estamos validando la manifestación per se, pero tampoco estamos, digamos, poniendo una patología en una etapa que puede ser transitoria. Lo que sí estamos invitando a los padres de familia es a prestar atención y más allá de preguntarse, bueno, ¿por qué quieres ser animal? Preguntar qué significa para mi hijo o para este adolescente ser lobo. ¿Qué necesidad hay abajo de esto que se está manifestando así? Tal vez no se siente pertenecido a la familia, a los amigos, al colegio, pero como aquí sí lo aceptaron, se puede manifestar. Entonces vamos mucho más abajo. Licenciada, nosotros también pues hemos visto algunos comentarios de los guatemaltecos y por eso es que también los invitamos al 5691-7782 para que nos escriban si tiene alguna consulta. Tal vez en Guatemala no se ha visto mucho esto, licenciada, únicamente una persona que se manifestó en un departamento, pero fue en Huehuetenango, donde él iba con un rótulo donde decía que ellos también pues tenían derechos y fue la única persona, porque aparte de ello, por parte de las municipalidades, ellos lo prohibieron, tanto en San José Pinula como en Amatitlán, que nosotros lo vimos. Pero quiero que veamos algo, licenciada, algo que a mí me llamó la atención. Fue en México, Sí. donde hubo un grupo que se reunió, que fue este sábado, y esta persona hasta comió concentrado. Si quiere, veamos el video, licenciada. ¿Más, amiguito? Es capaz de hacer esta cosa. ¿Un poquito más arriba? A ver, un poquito más. ¿Quieres más? Unas vueltitas. Una vueltita. ¿No muerdes? Ah, quieto, quieto, quieto. Oye, ¿te puedo acariciar? Licenciada, se lo digo pues de forma personal. A mí sí me llama la atención que un humano llegue hasta comer alimento para perros. O sea, es un concentrado. Eso puede ser hasta, pues no puede ser bueno para su sistema digestivo. ¿Qué opina al respecto, licenciada? Porque mire, veamos todo esto. Él comió concentrado, se daba la vuelta como que fuera perrito cuando empiezan a dar vueltas. Los demás le decían, no muerdes, te puedo acariciar, y le sobaban el cabello. Pero también todos empezaron a burlar, licenciada. Claro. Le tomaban fotografías y todos se burlaban. ¿Qué podemos hablar al respecto de esto? Es muy interesante el caso y es pertinente en este momento porque lo que podemos observar y como psicóloga clínica puedo inferir es que aquí sí ya hay una pérdida de contacto con la realidad. El hecho de que ingiera comida significa que él ya no solo está sintiéndose como un perro, sino que está actuando y creyéndose todo el mensaje o la simbología o la forma de actuar de él. Se está convirtiendo en un perro y entonces ahí hay pérdida completa de identidad. Porque la pérdida completa de identidad es dejar atrás mi ser humano y convertirme en otra cosa que no es la original en la que yo fui diseñado. Entonces aquí podemos hablar de pérdida de contacto con la realidad, ya no es funcional, delirio, porque está actuando todo lo que vimos acá, la comida, la forma de su lenguaje corporal, los sonidos onomatopéyicos que produce, ya nos dice que aquí es muy probable que haya una patología, una enfermedad. Y entonces este caso sí requiere inmediatamente ser visto por psicólogo, por médico, por psiquiatra.
Ah, perfecto. O sea, esto sí es diferente. Es totalmente diferente. Hay dos cosas, Karen, que vale la pena hacer una diferenciación. Una es los Therians como fenómeno que se está manifestando y lo que estamos viendo, que es cuando las personas adentro se sienten identificadas con la forma de ser de un animal, de la conducta. Un perrito es noble, es leal, por ejemplo. Pero la zoantropía, esta sí es una patología, es una enfermedad que está descrita y tiene criterios. Y allí ya no es solo cuando yo me identifico con un animal, sino además vemos todas estas conductas que ya me lo creo, que ya dejé atrás mi identidad y hay un bloqueo de mi realidad. Y entonces transito a otra identidad que no es la mía. Aquí son dos cosas totalmente distintas y la zoantropía tiene que ver con brotes psicóticos, ¿verdad? Con esquizofrenia y algunos otros más, pero que cada caso es diferente y tiene que estudiarse desde el contexto. Por supuesto, licenciada, gracias por darnos esta explicación, porque sí, yo creo que varios, aparte de burlarse, pues ya lo ven pues con preocupación este tipo de comportamiento de Jesús. Jesús se llama este mexicano que estaba ahí en el parque y que fue fotografiado por algunos periodistas y otros curiosos que estaban en el lugar. Vamos a ir a una pausa, licenciada. Después de esto vamos a hablar de la preocupación que tienen algunos padres, de la reacción también de todas las personas como sociedad, las burlas que se hacen de las otras personas, y los dejo con esta imagen desde Huehuetenango del único Terrier que se manifestó aquí en nuestro país, donde con un rótulo, observe, licenciada, ahí la imagen, estaba expresando que tenían derechos. Así fue como él se manifestó en Huehuetenango. Nosotros los dejamos con estas imágenes y volvemos después de la pausa. Claro que sí. Bueno, nosotros nos enfocamos en el tema de los Terrier porque es lo del momento y hay que saber cómo actuar ante esta situación, porque obviamente no solo en Guatemala, es a nivel general, no podemos decir mundial, pero sí en otros países. Y estaba hablando con la licenciada Cuyún porque me ha llamado la atención algo, licenciada. Y yo creo que a todos los padres de familia también. Estábamos hablando de la niñez, los niñitos que ustedes tal vez observan que tienen algún tipo de vestuario y que van jugando en la calle, que yo soy un superhéroe, yo soy, y que a diario se pueden vestir incluso de esta forma. Pero ¿cuál es la diferencia en ese actuar de un niño, de un adolescente y de un adulto, licenciada? Bueno, en la edad de la infancia primaria, por ejemplo, de 0 a 6 años, es completamente normal como parte también del desarrollo, porque es una etapa de la fantasía. Y allí van a ser no solo animalitos, gatitos, Cenicienta, Blancanieves, las princesas, ¿verdad? Y los héroes, Spider-Man, todos. Y eso es normal. El niño se identifica con un héroe porque busca ser héroe, busca ser protagonista de la historia. Y esto es parte del desarrollo mental, ¿verdad? Del desarrollo de su cerebro. En la adolescencia se vincula con la búsqueda de quién soy yo, de la identidad. Pero no solo como de Terriers, una persona puede jugar o puede identificarse con Karen como presentadora de noticias, con la psicóloga en una clínica, en un hospital o con otra profesión, hasta que encuentra el quién soy y qué quiero ser, ¿verdad? Licenciada, y si llega un adulto, de repente yo le hago wow, wow, o sea, ahí sí es otra cosa. Bueno, si estamos hablando de un adulto de la edad de 18, 19 años en adelante, estamos hablando que en los 18 años estamos en una adolescencia tardía. La adolescencia se divide en 3 partes, una que es primaria, la de la mediana edad de 14 a 16 y de 17 a 18 años. Estamos en la etapa final de la adolescencia y aquí todavía podría ser búsqueda de identidad. Pasamos de esa edad pues, y se sale de la realidad la persona y viene a su trabajo haciéndose de perrito y su compañero le habla como persona, como ser humano y le contesta con ladridos. Esto ya es una pérdida de la realidad y podría ser psicosis, podría ser rasgos de psicosis, de esquizofrenia,
de pérdida de la realidad, que ya dejaron atrás su identidad. Aquí ya es preocupante y por supuesto desde la adolescencia son casos que hay que verse como una prevención a la salud mental. No dejarlo, ya se le va a pasar, no. Es de ponernos a cargo y de acudir al médico de la conducta humana que se llama psicólogo y él nos indicará o ella si es necesario que lo vea un médico psiquiatra. Perfecto. Licenciada, nos están ingresando mensajes y la verdad es que nos encanta compartir también lo que piensan y lo que consideran también los televidentes. Vamos a leer el primer mensaje que nos envían a través del 5691-7782. Según lo que manifiesta esta persona y nos dice a través del WhatsApp de Telediario, es que en este caso, en mi opinión es una moda pasajera, como lo somos en su momento los emos, o como pienso que mientras no empiecen a morder a las personas en la calle, no hay que preocuparnos del tema. Saludos, estimada Carla y experta en el set. Desde Colonia Niño Dormido, zona 7, nos dicen ahí. En este caso, pues yo creo que esto lo dice esta persona, licenciada, porque allá en Argentina una mujer que era terrian, que estaba teniendo la conducta de perro, mordió a una niña, según lo que supimos nosotros. Entonces yo creo que ahí ya se desfasa todo, ¿no? Claro, me parece muy importante lo que ella dice y muy acertado, porque si vemos la historia, han habido diferentes tendencias y modas. Ella menciona a los emos, podemos ver a los punk, podemos ver otros brotes sociales que con el tiempo van pasando. Puede ser transitoria, sí, dependiendo la edad y dependiendo del cuidado que se le manifieste. Por supuesto, cuando una persona ya agrede desde esta identidad terriana, entonces sí es preocupante y ya deja de ser funcional su conducta. Deja de ser funcional quiere decir que altera el orden social y comunitario y entonces requiere una supervisión mayor. Licenciada, mire, ahí estamos viendo también pues algún tipo de terrians que también están en los comercios, en las calles, en distintos lugares. Yo creo que algunos a veces hasta lo hacen por molestar, que se disfrazan y que lo hacen para grabar videos y volverse tendencia, volverlos virales. Hay otro caso, licenciada, que me llamó la atención el fin de semana. En España también hubo una convocatoria a reunirse, pero ahí ya todo se salió de control, ya hubo problemas. Tuvo que integrarse la policía para poder llegar al orden con estas personas. Yo creo que cuando ya se manifiesta un caos social porque no lo permiten, porque no están de acuerdo, ya también es una problemática, ¿no? Sí, se convierte en un caos social cuando altera la paz, la armonía de la sociedad, de un restaurante, del lugar donde nos encontremos. Entonces ya va a haber que poner reglas. Toda vez tú hablabas de la burla y es muy importante este aspecto emocional porque la burla es sarcasmo, es invalidación a lo que simboliza para cada persona ser terrian o escoger determinado animal. Esto es contraproducente, porque si estamos en la etapa de la adolescencia, puede ser que el joven se revele aún más e insista en sostener esa conducta. Por otro lado, que enfaticemos algo, no nos importa lo que sientes, no nos importa qué te está sucediendo adentro y es hacia ahí donde trabaja la salud mental. ¿Qué representa para ti? ¿Qué te hace falta? Y es más, provocar nosotros como adultos que no somos terrians, en qué espacios este joven puede encajar para que deje de ser terrian y pueda encajar y pertenecer a grupos de seres humanos. Más allá de satanizar el hecho y de juzgar, es ver qué necesidad hay abajo y de ayudar socialmente a que vayan a otros espacios. Bueno, esta es una recomendación para las personas pues que estamos recibiendo toda esta información, si logramos pues apreciar algún terrian. ¿Y qué le diría usted, licenciada, ya como punto final a estas personas que en algún momento pues se sienten identificadas con un animal, quisieran hacerlo, les da vergüenza, no saben con quién hablar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, que sean compasivos con ustedes mismos, que no se juzguen, pero que tampoco perpetúen la conducta, sino que busquen el autoconocimiento, y esto quiere decir conocerse a sí mismos, buscar quién soy,
quién es mi familia, cuál es mi apellido, porque esta es identidad, mi historia pasada, mi historia presente, cómo me proyecto a 1 año, a 5 años, qué me gusta, qué no me gusta, todo eso es el autoconocimiento. A veces no lo podemos hacer solitos y porque andamos con muchos ruidos externos, muchos estímulos, y entonces es allí donde la psicología y la ciencia del comportamiento es tan útil, porque necesitamos a alguien que nos vea desde afuera y nos proyecte otros ámbitos del mundo para que podamos encontrarnos, que busquen acompañamiento. No es ni siquiera ayuda, es alguien que nos tome de la mano y nos acompañe hasta encontrar una identidad propia de ser humano y en la que nos sintamos armónicos, funcionales en la sociedad guatemalteca y el mundo y en cualquier lugar que pisemos, porque la verdad es que podemos manifestarnos como terriers, pero nunca vamos a ser un animal, somos seres humanos. Exacto, gracias licenciada. Encantada. Gracias por ese consejo, gracias por estar acá con nosotros en Telediario al Amanecer. Y ustedes recuerden, como siempre, yo digo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si a usted no le gusta, dése la vuelta, no voltee a verlo, no le escriba, no le haga daño. Si usted quiere acompañarlo, hágalo, pero haciendo un buen proceso. Y si usted se siente también en esta parte donde quiere ser y no quiere ser, busque a la persona indicada. Si alguien le dice que no, busque a otra. Lo importante es estar bien consigo mismo y esto pues hace que estén bien con los demás. Gracias por este espacio. Nosotros seguimos con más noticias después de la pausa acá en Telediario al Amanecer.